Y dentro de lo que se conoce actualmente como la evaluación de riesgos, el análisis de riesgos, para ver dónde se detectan peligros y cómo se pueden reducir o cómo se pueden detectar, pues se ha creado este tipo de capas o niveles que le llamamos niveles, capas de protección para mantener la seguridad en una instalación industrial. Este terreno ampliamente se ha extendido y lo que aquí me interesa es que vean cómo se va relacionando también la parte de la instrumentación con la seguridad de las instalaciones. Y también se parte de la premisa que en ningún momento se pretende que diga, no, pues ya en forma absoluta eliminé el peligro. El peligro parte también decir que no se elimina completamente de ninguna instalación los riesgos ni los peligros, porque no sabemos si en algún momento determinado falla algún material. No hay materiales perfectos, no hay operación perfecta, ni tampoco hay comportamiento perfecto humano. Entonces siempre puede haber, por alguna razón, alguna situación en donde se presente una situación que nos conduzca a un problema de seguridad. Entonces siempre va a existir riesgo. Les comentaba que muchas veces cuando se plantea ante abogados que firman contratos en donde hay cláusulas de penalización, ellos piensan que no debe haber ningún peligro, pero el riesgo no se elimina en forma absoluta, se reduce considerablemente si lo detecto a tiempo, si pongo los elementos que me ayuden a mitigar el problema que se pudiera presentar, pero no hay solución absoluta. De todas maneras, la idea es que siempre que nosotros, en las etapas iniciales, al crear alguna planta o modificar alguna planta, necesitamos que ese proceso sea inherentemente seguro, es decir, por sí mismo, dentro de lo que aplicamos nosotros para su diseño, pues que sea y que cumpla con lo que se requiere para que la planta no tenga problemas cuando funcione. Entonces, por eso aquí se ven involucrados condiciones, el diseño, desde la construcción, la inspección, la operación en sí misma y el mantenimiento. Son elementos que van a mantener la planta en una vida de cierto tiempo segura, que esa planta no tenga problemas en donde pudiera llegar a destruirse. No es, por ejemplo, no sé si en el otro grupo me comentaban que por qué a lo mejor algunas empresas con inversión gubernamental y otras con inversión privada, que a lo mejor es mejor la privada que la gubernamental o la del Estado. No, 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 no. Aquí son conceptos. No importa si están ustedes o se incorporan o laboran en una empresa que tenga inversión por parte del Estado o que sea una empresa productiva con capital privado. Todas, al final de cuentas, pudieran tener algún grado de seguridad y se deben diseñar para que soporten las condiciones de operación indistintamente de donde estén. O sea, no porque digan, no, porque esta es inversión privada, es mejor esta, porque es inversión gubernamental, es peor. No depende prácticamente de la seguridad. En todos los casos debe de vigilarse para que se cumpla. Entonces, desde el diseño, por ejemplo, alguien comentaba muchas veces que circulan ductos de transporte de combustible a través de la ciudad o en las orillas de la ciudad, y alguien decía, no, o hay una red de distribución de combustibles, ya que íbamos a volar, que la ciudad está a punto de volar. No, 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 no. Precisamente cuando nosotros diseñamos un equipo, una tubería, pues calculamos que sea capaz de solventar las condiciones en las que va a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pedimos la presión, pedimos la temperatura y determinamos qué fluido o qué material se va a estar transportando por un ducto en este caso. Y ese ducto, pues tenemos que calcular un espesor de acuerdo a las condiciones de la presión que pudiera tener. Debemos seleccionar un material con un esfuerzo que permita definir en función de la calidad de ese material, pues un determinado espesor, y luego le agregamos la tolerancia por corrosión. Si estimamos que la planta o el transporte o el ducto va a durar 15, 20, 30 años, pues entonces si consideramos que el material va a provocarle un desgaste de tantas milésimas por año,
Pues entonces multiplicamos los años que se espera que dure esta instalación y eso nos da la tolerancia por corrosión, que sería el desgaste, para que no altere la resistencia mecánica del espesor que fue calculado. Entonces, igual los equipos, todos los equipos se selecciona el material correcto para que opere con las presiones máximas que se pudieran presentar, las máximas condiciones de operación, incluso se tienen condiciones de prueba, en fin, todo eso lo debemos de considerar desde el momento en el que vamos a calcular o a diseñar una instalación y que durante la construcción se revisen que se sigan todos los lineamientos, las normatividades, que haya buena soldadura, que todo lo que se conecte no tenga fugas, etcétera. Y por eso se realiza una inspección para verificar que todo lo que se realice, tanto desde el diseño, cálculos, instalación, construcción, fabricantes de equipo, todo tenga que ser probado, verificado y que puedan ser capaces de soportar las condiciones de operación. Y en operación, pues obviamente depende que los operadores sean bien entrenados, que puedan conocer el proceso que van a manejar y que sepan mover la situación cuando se pudiera presentarse algún problema, que conozcan lo que están haciendo y que se hagan planes de mantenimiento preventivo y no estamos exentos del correctivo. Incluso ya también hay un predictivo. Entonces, ya hay muchas formas de estimar. Recuerden que cuando estamos en el nivel cero, en el tiempo cero, todo hacemos a base de estimación. Incluso si vamos a participar en una planta que esté nueva, pero que haya alguna que esté en operación, bueno, pues una buena fuente es mandar a los especialistas que van a hacer la ingeniería, pues que conozcan cómo está operando, qué materiales utilizaron, qué instrumentos utilizan, cómo la manejan, qué tipo de problemas han tenido, qué riesgos se han presentado, qué problemas de seguridad han solventado, etcétera. Entonces todo eso parte y queda, obviamente, pues un proceso que se diseña inherentemente seguro. Y desde luego no sabemos en el futuro qué pudiera ocurrir, pero le vamos proponiendo elementos que nos permitan mitigar algún problema que se pudiera presentar. Entonces, una vez que todo está diseñado y que haya cumplido con toda la normatividad que se requiere, esa es la primera capa, es la inicial, la planta para que pueda operar. La primera capa que tenemos que poner adicionalmente es un control básico del proceso. Precisamente ese control básico del proceso es el que nos va a permitir que las variables que necesitamos controlar en un proceso se mantengan dentro de los límites razonables que se haya fijado, y eso fue determinado por un ingeniero de proceso. El ingeniero de proceso va determinando cuál es la condición máxima a la que debe trabajar, la mínima y los valores a los que normalmente se debe de controlar. Si todo funciona dentro de esos límites, estamos dentro de unas condiciones seguras operativas. Y por eso ahí nosotros derivamos que necesitamos en cierto proceso poner controles de presión, controles de flujo, controles de nivel, controles de temperatura, etcétera, de cualquier variable que se requiera. Si por alguna razón el proceso, cualquier proceso puede salirse de esos límites o hay riesgo, entonces por eso se le colocan alarmas o avisos del proceso. Y esas alarmas, precisamente la idea es que alerten al operador para que realice alguna intervención. Entonces, muchos de los sistemas de control actuales en los centros de control tienen la operación automática, cuando todo está hecho por instrumentos, y también tienen la opción de pasar a la operación manual. Precisamente esta parte la vamos a ver, aparte de los conceptos que más adelante les voy a comentar, también la vamos a ver en el simulador de proceso, en donde vamos a ver qué pasa cuando un operador escucha que hay un punto que estaba que se salió de los límites y que entonces la planta pudiera parar. Entonces, ¿qué hace el operador? Entonces, el operador va a tratar de mantener la operación normal de la planta, arrancando equipos, abriendo válvulas o cerrándolas, etcétera. Entonces, eso es el siguiente nivel. Todavía el operador está pendiente de lo que pudiera ocurrir y puede tomar alguna acción.
De todas maneras, si el proceso pudiera también seguir volviéndose crítico, entonces ya se coloca un sistema instrumentado de seguridad, que inclusive la instrumentación que se utilice para su detección debe ser de alta confiabilidad para que no vengan problemas en falso, porque estos sistemas instrumentados de seguridad pueden generar paros parciales o paros completos de la planta. Igual nos puede servir para arranques automáticos de equipos, cierres automáticos de válvulas, etcétera. Entonces, ese sistema va a entrar automáticamente gobernados por un sistema de control que mediante una lógica diga que esto sí es una situación de riesgo y entonces lleve a la planta a una condición segura, como dice aquí en la parte izquierda, dice, si el operador no puede regresar la planta a su operación normal, entonces este sistema instrumentado de seguridad la debe llevar a una condición segura. Entonces, automáticamente. Y fíjense, de todas maneras, si no hay problema, perdón, si todavía existe el problema, de repente, digamos que un recipiente se empieza a presurizar, bueno, pues se le colocan dispositivos de relevo. Y no es tanto también que digan, bueno, ¿y cómo sé en dónde los debo de poner? Bueno, decíamos que cuando verificamos la ecuación que nos permite calcular el espesor de una tubería o de un equipo de acuerdo a un material, en la sección 8 del código ASME para recipientes, nos va a decir que estos sistemas requieren además un sistema de protección cuando existe alguna condición de riesgo que no haya sido manejada por los sistemas previamente instalados, ya sea el control básico o la intervención del operador o los sistemas instrumentados de seguridad. Entonces las válvulas de seguridad abrirán y aliviarán la presión de los equipos. O le colocamos discos de ruptura que a cierto valor de presión se abren y también desalojan la presión y evitan que el recipiente pues reviente. O cuando tenemos un tanque de almacenamiento que tenga un derrame porque ya no se controló el nivel, entonces para que no inunde la planta con el fluido de proceso o el que esté manejándose en ese recipiente de almacenamiento, pues se le ponen diques que no son más que paredes que cubrirían como una alberca a determinada altura y con determinada capacidad de acuerdo al volumen que pudiéramos decir que se pudiera descargar del recipiente. Son estimados que todos hay que calcularlo. Si aún así todavía existe un problema que va creciendo, pues puede generarse una explosión o un incendio y entonces tenemos dispositivos que van a entrar para una emergencia, para una respuesta de emergencia de la planta, que traten de contenerlo. En este caso, por ejemplo, los sistemas contra incendio, cuando no hay incendio, pues los sistemas que distribuyen agua están cerrados, no hay agua en esas tuberías. Cuando hay un incendio y que se activan y se tiene que arrancar la bomba que suministre el agua contra incendio. Y a su vez, hay válvulas que se le llaman válvulas de inundación que deben abrir para que el sistema realmente se llene y reciba el fluido del agua para que pueda ser utilizado en sistemas por aspersión, en tomas de agua para ciertos equipos que se conecten mangueras o donde haya monitores que cubran ciertas áreas del proceso. En fin, es una red que hay que diseñar por un especialista. Entonces, también vienen ahí la parte de la instrumentación. ¿Cómo hago que actúe automáticamente? Bueno, pues le pongo detectores de temperatura, detectores de mezclas explosivas, detectores de mezclas con fluidos tóxicos, etcétera. Hay sensores para todo eso y que pueden activar sistemas que hagan que se entre un medio de contención o un sistema de protección para la planta. Entonces, nuevamente aparecen otro tipo de instrumentos que normalmente pues, no van a operar durante el día a día. Lo hacemos con el control básico del proceso y con las alarmas y en su momento con la intervención del operador, esperando que el riesgo no crezca o el problema no crezca y que sea necesario utilizar los siguientes sistemas.
pero si es necesario que se utilicen, pues entrarán en su momento y así van entrando más o menos en ese orden. Sí, de todas maneras, el problema sigue, que ya no pudo ser controlado con los recursos propios de la planta, entonces ya viene la respuesta de emergencia de la comunidad, en donde pues se tiene que tener un contacto con la protección civil, que se hacen acuerdos. Ya cuando una planta entra en operación, debe uno de investigar, se debe de colocar inclusive en el registro de los permisos. Protección Civil deberá estar al pendiente de qué tipo de proceso es, qué tanto riesgo, cómo pudieran ponerse en contacto, qué tipo de apoyo requerirían, etcétera. Entonces vean cómo en un problema en el que pudiera generarse una alteración de la seguridad de la planta, pues una cosa es perder parte de los equipos, pero lo más peligroso, lo más difícil es que se pierdan vidas. Y recuerden que muchos de nosotros en su momento laborarán o laboran en instalaciones físicas directas donde estén manejando el proceso y están sujetos a riesgo. Incluso cuando se minimiza esta condición, porque obviamente como no opera todos los días, y esperemos que nunca opere, sería lo mejor, que siempre se opere dentro de los límites, pues mucha gente minimiza y dice, no, pues no se requiere, o le reducen los sistemas de protección, y entonces eso causa conflictos cuando realmente se presente. Un problema que pudo ser controlado con un sistema que detuvo la planta para que no se dañara, se evita que se destruya. Si se llega a destruir, las pérdidas pueden ser cuantiosas, tanto físicamente de la instalación, pero lo peor sería la pérdida de vidas. La parte económica, como quiera, a lo mejor después se recupera, pero la parte de vida de un operador ya no es recuperable. Y todo eso pudiera ocurrir. Si estos sistemas muchas veces se minimizan porque dicen, pero ¿cuándo va a ocurrir? Pues no sabemos. Por eso le ponemos los elementos para mitigar y por eso ponemos sensores y elementos que pudieran actuar mediante los sistemas de instrumentación que nos permitan mantener la instalación siempre segura. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, no, profe. ¿No? Muy bien. No, profe. Ok. Miren, pues, de repente alguien comenta, dice, bueno, ¿por qué tenemos que controlar e instrumentar un proceso? Y la respuesta de mucha gente es por seguridad. Bueno, no necesariamente. Ya vimos que la seguridad es importante y que hay diferentes tipos de instrumentos. Pero en realidad, lo que necesitamos es que la planta, pues no pierda la producción. Por eso los objetivos que se busca cuando nosotros queremos controlar un proceso es primero, pues obviamente sí, prevenir accidentes, sobre todo para no dañar al personal de la planta. Por otro lado, también debemos detectar que no se afecte al medio ambiente, de tal manera que podamos tener previsión de las emisiones y reducir los desechos. Es decir, tenemos que medir lo que se emite, tanto en cantidad como en composición, y tratar inclusive mejorando la operación para reducir todos los desechos. Entonces, todo esto hay que medir, hay que tener idea real de los valores que se están obteniendo, porque sin esa información, pues todo es pura suposición. Entonces, nuevamente intervienen que debemos mejorar el control del proceso, pero hay que medir, hay que instrumentar para controlar. También, pues hay que prevenir, obviamente, que los equipos no se dañen, pero nos interesa que la operación se mantenga estable, es decir, no perder la producción. Por eso decimos que hay que mantener la calidad del producto de forma continua, que no perdamos la calidad. Si sacamos producto fuera de especificación, pues ese no es vendible, no le vamos a entregar a un cliente un producto que no cumple con las especificaciones a las que se comprometió la empresa a entregar. Por dos razones, no le va a servir y puede generarse una demanda porque a lo mejor le puedo dañar su producción, le puedo alterar su producción. Y sí, las empresas demandan, pero eso ya sería en la parte productiva. Entonces, lo que tenemos que ver es que hay que prever que esto no ocurra y si es posible controlar antes, pues qué mejor. Por eso hacemos ingeniería, por eso hacemos análisis de riesgos, por eso hacemos análisis de la posibilidad y de la detección de los peligros que se pudieran presentar. Y
sería el tipo de pérdidas que se pudieran tener. O sea, les digo, no solamente las pérdidas económicas por daños a equipo y la producción, sino también los daños al personal. Y recuerden que ahí nosotros pudiéramos ser parte de alguna instalación de este tipo, ¿no? Nuestra carrera nos lleva hacia allá. En alguna medida, en algún momento, alguien de los que estamos normalmente, pues no toda la mayoría va a trabajar en el mismo sitio, ni en el mismo proceso, pero pudieran caer en diferentes instalaciones y ser responsables de la producción y por lo tanto, pues que se mantenga la planta operando. Entonces, por eso hay que mantener el índice de producción y pues que no haya pérdidas. También que el costo de esa producción, pues que no se incremente por el uso excesivo energético o de consumibles, ¿no? Catalizadores, detectar a tiempo cómo está comportándose una reacción. Si un catalizador ya envejeció o ya perdió su efectividad, pues hay que sustituirlo. Entonces, todo eso, ¿cómo se tiene que lograr? Pues en base de detectar midiendo. Midiendo y tener la manera de controlar, ver cómo se puede controlar. Por eso cuando se crea un proceso, el ingeniero de proceso crea estrategias de control. Primero, qué cosas debe controlar, qué variables debe controlar, y los va a mostrar como nosotros trabajamos en ingeniería, en documentos de ingeniería, mediante diagramas y utilizando nomenclatura de símbolos y letras, va a decir qué se requiere ponerle a cada equipo, en este caso, en el campo de la instrumentación y el control. Entonces, lo primero es crear estrategias de control del proceso. Cuando desarrollamos nosotros la ingeniería para generar un proyecto de una planta nueva o alguna modificación de la misma, pues lo que vamos a hacer no existe. Cuando hacemos ingeniería, para eso hacemos ingeniería, porque lo que vamos a elaborar no existe en este momento. Entonces, por eso tenemos que crear estrategias. Lo subrayé aquí en amarillo. Crear estrategias de control del proceso y elaborar como resultado el diagrama de flujo de proceso. Ahí vamos a mostrar, y aquí en la parte superior, aquí vemos un esquema de un diagrama de proceso, en donde vean que cómo está la nomenclatura de lo que se va a controlar de una manera simplificada. Simplemente el punto donde se va a medir, la variable que se va a controlar y dónde se va a manipular, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo se conforma un circuito de instrumentación. Estos son los conceptos básicos que más adelante vamos a ver, un poco más al detalle. Y cuando ya se tiene que esto convertir en algo que funcione, algo que opere, se elaboran diagramas de tubería e instrumentación. Vean aquí en el siguiente diagrama, ya tiene más instrumentación y más tubería. En el primer diagrama no hay tubería. Aunque hablamos de líneas que van a convertirse en tuberías, no son aquí las tuberías. En este diagrama, lo que queremos es saber cuánto entra, cuánto sale y que se conserven los balances, es tener el balance de materia y energía. Y en el siguiente diagrama, ya tenemos que, para mantener ese balance, bueno, qué tipo de instrumentos voy a poner, qué funciones requiero los instrumentos que se deben instalar, en dónde deben aparecer, en el equipo, en la tubería, dónde voy a ver el valor, en el proceso, en el equipo, directamente en el instrumento, hay que ir al CAPA, hay que ir al sitio, o en un centro de control. Ese centro de control, ¿cómo va a ser? Computarizado, dedicado, instrumentos, un instrumento, un control, etcétera. ¿Cómo son esos instrumentos? Entonces, con nomenclatura y simbología se van detallando. Entonces, son esenciales estos tres pasos: crear estrategias de control, mostrar en diagramas de flujo de proceso esa estrategia y, consecuentemente, también elaborar los diagramas de tubería e instrumentación. Independientemente también que, entre otras actividades de ingeniería básica, hay que elaborar planos en donde se distribuyan tanto la planta como los equipos. Y al mismo tiempo, en estos planos se van fijando en dónde va a estar físicamente localizado el instrumento. Aquí es esquemático y aquí va a ser
específico del punto en donde debe colocarse la toma del instrumento, la válvula de control. ¿Comentarios, jóvenes? ¿No hay comentarios? ¿Estamos bien? Sí, profe, vamos bien. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Profe, Bueno, miren, entonces, el último plano que usted mencionó es el PLG también. Sí. Miren, los planos de distribución puede ser, le llamamos el plano de localización general, en donde mostrarnos las áreas de la planta y su ubicación geográfica con los puntos de acceso. Y cuando ya detallamos cómo están distribuidos los equipos, en ese punto también podemos estar ubicando en dónde va a aparecer cada instrumento. Sí, es un plano de localización que puede ser de diferentes formas. Inclusive en términos en inglés le llaman layout. La palabra layout en traducción es distribución, localización. Bueno. Miren, ya si nosotros nos fuéramos a dedicar en forma más específica a desarrollar la ingeniería solo para la instrumentación y control, bueno, pues tendríamos que hacer otro tipo de diagramas, otro tipo de ingeniería. Aquí del lado izquierdo vemos información de lo que se estaría manejando en los instrumentos que se instalan en un gasoducto de gas natural y en un gasoducto que maneja etano, y que esa información se envían a una adquisición de información por una terminal remota que transmite la información a distancia y a base de sistemas computarizados y por medio de redes satelitales. Por ejemplo, aquí en este caso se envía la información vía satélite hacia puntos remotos. Cuando tenemos instalaciones, por ejemplo, el gas natural y el etano se manejan a nivel del país. Toda la industria está ubicada en algunos corredores industriales del país, y entonces hay que distribuir mediante una red de ductos el gas natural. Entonces eso hay que estar midiendo cuánto entra, cuánto sale, en qué industria se alimenta, qué información se va a enviar al centro de control, por qué medio, que puede ser por satélite, por radio. Entonces hay que hacer una serie de actividades que detallen todo lo que se requiere hacer respecto al campo de la instrumentación y control. Lo primero que habría que hacer es, bueno, ¿cuántos instrumentos necesito? Y entonces genera una lista o índice de instrumentos. Y luego, ¿cómo van a estar los instrumentos conectados? ¿Qué función van a requerir? ¿Cuál es el que mide? ¿Cuál es el que transmite? ¿Cuál es el que recibe? ¿Cuál es el que manipula? ¿Y en dónde están? ¿Y por qué medio los voy a comunicar? ¿Por cables, por redes locales, por redes inalámbricas, por vía satélite, por radio, por internet? Entonces, vean, el campo es muy extenso. La especialización inclusive va a requerir también de la participación de otro tipo de especialistas. Y si bien nosotros pudiéramos participar en algún momento también como ingenieros de instrumentación, pues veríamos cierto alcance o aprenderíamos algo más sobre este tema. Hay que generar especificación de cada instrumento, las hojas de datos de válvulas de seguridad, las hojas de datos de válvulas de control, crear para los sistemas de protección circuitos lógicos que controlen los equipos, generar diagramas con una determinada lógica que pudiéramos nosotros desarrollar a base del álgebra de Boole, etcétera. Entonces, van cambiando de los términos del proceso a una especialidad de más detalle para poder desarrollar la instalación y la configuración de los sistemas de control. Y obviamente, para tener ya sistemas de control integrados, requerimos que se instale un software y que sea identificado como sistemas de control distribuido, sistemas de control programable, sistemas de control de supervisión y de adquisición de datos a distancia, como el ejemplo que está aquí. Este ejemplo que está aquí en la izquierda, precisamente es una SCADA, es un sistema de supervisión del transporte del gas natural que puede ser a través del país y que necesitamos adquirir los datos de lo que entra, de lo que sale, al aparentemente simple tubo, una tubería que recorre todo el país.
y que tiene varios ramales y que tiene entradas y que tiene salidas y que está a través de distancias que son medidas aquí en kilómetros. Pueden estar a 100 kilómetros, a 1000 kilómetros, a 500 kilómetros de donde se esté adquiriendo la información. Ahí es donde entran estos sistemas, SCADA. Entonces, vean, depende de la forma en la que se vaya a manejar la información, va a depender de la participación del grado de detalle que desarrolle un ingeniero de instrumentación. Y aquí tenemos que hay diagramas de alambrado, cómo van a estar conectados cada tipo de instrumento. Y también como los típicos para ver cómo se instala cada tipo de instrumento físicamente. Se requieren válvulas de bloqueo, se requieren coples, niples, etc. Y también vamos a diseñar un centro de control. ¿Qué tipo de diseño de centro de control vamos a tener para esa planta en particular? Entonces, vean, el campo del área de instrumentación es amplio, pero los que vamos definiendo qué se requiere, primero en funciones, es el ingeniero de proceso. Cuando se va a prever que ya se deben de instalar, entonces se tiene que evaluar el tipo de obra mecánica, eléctrica y de instrumentación. Entonces aquí se debe cuantificar la cantidad de materiales que se requieren para instalar y se deben de hacer precisamente elaborando diagramas en donde se vea exactamente cómo se van a conectar, qué tipo de cable, cuántas señales se manejan, en dónde se van a conectar y hasta dónde se van a llevar y en dónde voy a ver los datos. Entonces todo eso va generando documentos de ingeniería especializada. De ahí surge el concepto de la operabilidad de los procesos. Aquí, estas láminas yo trato de conservar donde tomo la información de referencia. No he generado un diagrama que obviamente yo modificaría para ajustarlo con ciertas características, pero lo prefiero manejar así, porque la idea es que se aprenda primero el concepto. A que le llamamos este concepto de operabilidad de los procesos, lo tomé de una presentación que hizo precisamente aquí, dejé el copyright del autor, que es Thomas Marlin, que ya les comenté como referencia, que él publica un libro. Si ustedes entran a la página de Thomas Marlin en McMaster University, ahí este libro lo pueden descargar gratis. Precisamente, él pone este copyright que dice que esto se suministra, la información que él publica, y que no se requiere una licencia. La licencia es gratis para que se utilice el material, porque él no da, además del libro, hay mucha cantidad de presentaciones y datos que sean referidos al área de instrumentación y control. Entonces se dice que se suministra este material para que sea utilizado en instituciones de educación y que no sean para obtener recursos o beneficios, ¿sí? Sino que simplemente la intención es que se aproveche para que se incremente el aprendizaje del área de instrumentación y control. Entonces, si ustedes buscan, con cualquier buscador le ponen la palabra Thomas Marlin, McMaster University, van a encontrar la información que publica este autor. Y bien, de ahí tomé yo este concepto. ¿A qué se le llama? Y es obviamente porque es aplicable al que hacemos nosotros en ingeniería. Miren, se le llama aquí la operabilidad de los procesos porque en el lado izquierdo, que tenemos aquí un esquema en fondo verde, tenemos un diagrama de flujo de diseño básico de procesos. Y claro, les digo, mantengo yo la literatura tal cual se publica, para que vean que obviamente aquí se representan los equipos, la secuencia del proceso, y que vamos a tener, por ejemplo, aquí un recipiente, el cual tenemos una bomba que está succionando de él, y está descargando hacia un reactor. La salida del reactor se precalienta con la misma entrada que vamos a tener al reactor. Aquí, por ejemplo, le va a faltar un equipo que ya una vez que dice, bueno, vamos a hacer el equipo con operabilidad. Obviamente aquí debería de ir un calentador a fuego directo como este que está aquí. Vean, aquí la diferencia entre este diagrama y este otro es este equipo. Si este equipo también lo pinto aquí, pues ya son equivalentes. Porque es este de acá, el diagrama de flujo para el diseño con operabilidad,
precisamente va a hacer que que esto funcione. Y vean, aquí está un ejemplo bastante claro. En este diagrama aparece nada más una bomba. Este símbolo de aquí es de una bomba, normalmente es una bomba centrífuga. Bueno, pues para que esto sea operable, vamos a pensar, si este servicio es crítico, si este es el tanque que alimenta el proceso que está iniciando, si esta bomba falla, pues voy a perder la reacción, y si pierdo la reacción, pues pierdo todo el proceso. Entonces, este es un servicio crítico. ¿Qué necesito para alertar a la posible falla de esta bomba? Bueno, si la bomba puede fallar en forma eléctrica, en forma mecánica, no sabemos, pero sí se puede presentar una falla. Hay que analizar. ¿Qué se hace? Bueno, pues entonces yo propongo que esta bomba tenga un respaldo. Ese respaldo, aquí hago una lista y digo, estas bombas son dos bombas, una operando y otra en espera, como respaldo a la falla de la primera. Y entonces, para que esto opere, digo, hay que instalar las dos bombas. No puedo tener como respaldo una bomba en el almacén, y si falló, pues hay que ir corriendo al almacén, traer la bomba, quitar la primera, poner la otra, y ponerla en servicio. ¿Eso cuánto nos llevaría? Y la planta está detenida. Si el proceso no lo quiero detener, ¿y cuánto sería de pérdidas? Entonces, por lo tanto, por eso se propone tener otro equipo. Entonces ya ponemos dos bombas. Si ya falló la primera, entonces arranco la segunda. ¿Cómo la voy a arrancar? Aquí faltaría agregar, si desde el centro de control tengo una acción manual para remotamente activar el motor de la bomba y poner en servicio la segunda. Y también, ya en operación, si esta está trabajando y esta está afuera, bueno, pues esta bomba va a estar aquí con estas válvulas están abiertas, igual estas dos de acá. Cuando esta está trabajando y esta está detenida, el flujo circula por aquí y por acá. Cuando esta válvula está abierta, llega hasta aquí. Para esto ponemos la check, para que no haya es un antirretorno para que el flujo no llegue a la bomba y la haga funcionar al revés, porque puede dañar las partes mecánicas. Para esto es esta check. Entonces ven cómo ya va cambiando. Ya le agregué válvulas para facilitar el mantenimiento. Ya le agregué la válvula check para facilitar la operación y que las dos bombas estén habilitadas para poder trabajar en cualquier momento. Hay que agregarle cómo va a arrancar la segunda bomba. Entonces puedo poner una situación manual desde el centro de control o puedo instalar a la baja de flujo un interruptor de bajo flujo que permite arrancar la segunda bomba. Y entonces ya voy complementando, pero voy creando la instrumentación de acuerdo a las necesidades del proceso y voy volviendo operativo este proceso. Porque además después por la parte de tuberías hay que calcular el tamaño de la tubería, el tipo de válvulas, el tamaño de la bomba, con el dimensionamiento de sus boquillas de succión y descarga, el tipo de accionador que va a tener, que puede ser motor eléctrico, etcétera. Entonces vean cómo esto se va convirtiendo en una situación operable. Aquí, esto no operaría de esta manera. Necesita este diagrama, por eso necesitamos agregarle operabilidad. ¿Con qué? Con la instrumentación y con las tuberías. Y por eso surge de aquí el diagrama de tubería e instrumentación. Entonces, en realidad, el diagrama que cumple con la operabilidad para el diseño es el diagrama de tubería e instrumentación, donde nosotros, como una primera parte, pues definimos lo que corresponde a la instrumentación. Y vean aquí este mismo recipiente. Vamos a tener que controlar el nivel. Aquí está un control de nivel. Aquí igual que se requiere un control de nivel que ya fue definido en la fase de proceso. Bueno, y está en cascada con otro controlador, con el de flujo. Y entonces esto está regulando que el nivel se mantenga constante en este recipiente. Este recipiente fue diseñado por un ingeniero de proceso y que
caracteriza a qué le llama el nivel normal que se debe controlar con este controlador y fija los límites del nivel máximo y el nivel mínimo. Y aquí tenemos esta L que faltó una función de indicación y que además va a tener la forma de activar alarmas por bajo nivel y alarmas por alto nivel. Y como vimos en las capas de protección, ya tengo las alarmas que pueden alertar al operador para que en el caso de un problema pueda él manipular esta válvula, abriéndola o cerrándola, o las bombas. Pero si aquí hay un problema en este recipiente, en donde se presurizó ya se llenó o se expandió por la temperatura, bueno, pues esta válvula va a protegerlo para que no reviente. Entonces hay que diseñar una válvula de seguridad y definir el punto de ajuste en el que debe de abrir para proteger tanto al recipiente y al mismo tiempo todo el sistema. Y entonces van apareciendo ya los criterios de las capas de protección que vimos previamente. Ya vamos viendo cómo un operador pudiera intervenir. Si se paró una bomba y tiene que arrancarla manualmente, bueno, pues tendría que arrancar. Aquí interviene el operador. Aquí, si una alarma le avisa que está perdiéndose el nivel, bueno, pues tendrá que ir a ver si posiblemente tenga que cerrar esta válvula, porque ya a lo mejor no está funcionando el sistema de control. Pasa esto a manual y efectúa el control desde en forma remota, abre y cierra esta válvula manualmente. El flujo sigue, se precalienta con la salida del reactor, que debe tener una temperatura bastante alta, y pasa por un calentador a fuego directo. Este calentador a fuego directo le da la temperatura para que llegue al reactor, y aquí ajustamos la temperatura, y si esta temperatura incrementa demasiado, ponemos un bypass que no aparece en este diagrama. Entonces aquí metemos corriente fría y regulamos la temperatura. Y cuando hacemos el calentamiento, a la salida del calentador, ponemos un detector de temperatura que la controle, un control de temperatura, y que manipule el combustible con el que estamos calentando. Y que para el seguimiento de la reacción, le coloquemos, aquí no hay nada de instrumentación, incluso aquí vean, no hay ni los controles. Pero bueno, este ya nos va a decir que aquí tenemos el seguimiento de la reacción con los puntos de indicación de temperatura y la salida del reactor. Y este proceso va creciendo. Entonces, esto es lo que va ocurriendo para que un proceso sea operable. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, con el paso del curso, ¿vamos a aprender a hacer como que eso? Miren, precisamente, ¿por qué he incluido toda esta parte? Porque primero luego se pregunta, ¿y cómo se hace la instrumentación? No se inventa, se va colocando en función de las necesidades del proceso. ¿Y dónde aparece? Pues primero en diagramas de proceso con los controles, y luego en diagramas de tubería de instrumentación. ¿Y cómo lo represento? Pues con nomenclatura y simbología. Como vamos a ver la nomenclatura y simbología y circuitos de control, el siguiente paso sería aplicarlo ya en algún diagrama de flujo de proceso y en un diagrama de tubería de instrumentación. Que precisamente yo en los cursos previos les he estado dejando como proyecto complementario la instrumentación y control de algún proceso determinado que yo obtengo de alguna literatura reciente o relacionada con el tema, y les doy un sistema que ustedes tienen que desarrollar, tanto el diagrama de flujo de proceso como el diagrama de tubería e instrumentación, sin llegar al detalle en el diagrama de tubería e instrumentación a meternos con la tubería, porque eso ya lo van a ver en el 9º semestre, en el diseño de plantas. Pero sí, vamos viendo. Entonces, lo que he tratado es eso precisamente, como han surgido muchas preguntas de que cómo se hace la instrumentación, quién la hace, cómo instrumentamos un proceso. Y esta es la clave. Para instrumentar un proceso, necesitamos pensar que sea operable. Entonces, como siempre desarrollamos primero el diagrama del flujo de proceso y creamos estrategias de control, para que sea operable necesitamos nosotros desarrollar diagramas de tubería e instrumentación. Cuando ya lo integran a un proyecto real, pues entonces ya van a tener la aplicación, es decir, se trata de que sea una instrumentación aplicada. Sí, esta es precisamente la idea les comentaba de
de que quizá las evaluaciones escritas, ahora que vamos a regresar a la parte presencial, tengan un peso y quizás como complemento sería conveniente que se aplicara en un proyecto complementario para aplicar los conceptos, porque de otra manera, pues, si no los aplican, nunca van a saber cómo se utilizan. No es completamente parte del curso, ¿sí? Y quizás represente un grado de dificultad, pero es la única manera en que ustedes pudieran crecer como ingenieros químicos aplicando los conceptos de instrumentación para que se defina cómo se utilizan en los diagramas de proceso y en los diagramas de tubería de instrumentación, que son documentos básicos en cualquier tipo de ingeniería de cualquier planta industrial. Entonces, por eso, ya más adelante, según como esto vaya evolucionando, yo voy a buscar temas. Cada uno de los temas que les he dado a los grupos previos son diferentes, han sido distintos, precisamente para evitar de que pues, ya lo di una vez, ya lo hicieron una vez y que nada más ahora hacen un copy-paste. No, se trata de que si lo quieren aplicar, pues que lo intenten. Y obviamente pues, yo los voy guiando, vamos comentando y vamos viendo qué es lo que van colocando, qué definen, por qué esto sí va, por qué esto no va, qué les falta. Y ustedes lo van desarrollando y yo solamente los voy asesorando. Entonces, no sé ahí cómo la ven. Sí, en el curso no está tal cual. Si recuerdan el temario, es nada más dedicarnos a ver los conceptos, los instrumentos, los principios, conceptos básicos de control y en forma global los sistemas. Nunca dice el curso como tal que hay que aplicarlo. Pero yo lo hago en el sentido de que ustedes vean en dónde se aplica, porque de otra manera pues, nos quedaríamos con la idea de que solamente pensamos que los instrumentos, pues vamos a entrar al detalle con ellos, y no, realmente nosotros como ingenieros químicos no necesitamos entrar a profundidad en los detalles de los instrumentos. Eso lo hacen los fabricantes o los que los instalan o los que dan mantenimiento. Nosotros debemos preocuparnos por definir qué requiero controlar y que está ligado con los procesos unitarios y operaciones unitarias de los procesos. Y cómo voy a hacer que se entienda que lo debo controlar en un centro de control. Por eso, y les insisto en lo que han opinado los egresados en el consejo, que hay que darles a ustedes un poco más de los sistemas de control actuales, los sistemas de control distribuido, que sería la siguiente aplicación. Si precisamente en el diagrama de instrumentación, yo debo decir que todos los controles y toda la indicación importante se van a visualizar en los sistemas de control distribuido. Y por eso ahí vamos a ver el simulador. El simulador que tengo, que es de un sistema de control distribuido, es como si estuviera un operador viendo la información en una pantalla y estuviera controlando un proceso. Entonces, incluso en el manual de ese simulador, lo que hacen en las universidades, sobre todo de Estados Unidos, es como ejercicio primero, y no sé, ahorita también cuando han estado en laboratorio de operaciones unitarias, antes que entrar a operar el equipo, hay que conocer cómo está instalado, hay que hacer un diagrama. Nada más que en la escuela, como nosotros lo vemos actualmente, no está al nivel, yo lo planteo a nivel de ingeniería, un diagrama de flujo de proceso y luego un diagrama de tubería e instrumentación. O sea, siempre hay que hacer diagramas de ingeniería. Por eso ahora, dependiendo del tiempo que tengamos, ahora vamos a estar más limitados, como tenemos que dar a cada sección, repetir semana a semana los cursos, pues el tiempo se va reduciendo, ¿no? Vamos a ver si hay espacio para que se desarrolle el proyecto y para que tengamos reuniones en donde podamos hacer intercambio de la opinión. Yo se los voy revisando según lo vayan ejecutando, para que vayan viendo si lo que ustedes proponen pues es lo que se debe de aplicar de estos sistemas. ¿Sí, jóvenes? Por eso también, Sí. y muchas veces alguien me consultaba, ¿y por qué la instrumentación no le hace un ingeniero de instrumentación? Pues porque no es su responsabilidad. Vean, si ustedes ven aquí, por eso pues esas actividades, el ingeniero de instrumentación empieza su responsabilidad
haciendo un listado de todos los instrumentos que tiene que utilizar en un proyecto. ¿De dónde desarrolla este índice? Pues del diagrama de tubería e instrumentación, como el de esta columna. Aquí tiene que ver todos los diferentes tipos de instrumentos que va a utilizar. Y también, ahora, cómo van a estar interconectados entre sí. Por eso es estos diagramas funcionales de la instrumentación y cómo los va a comunicar. Y después, cada instrumento tiene que generar su hoja de datos, su hoja de especificaciones, profundizar en los grandes grupos de valor de seguridad, válvulas de control, etcétera. Pero el que le define lo que tiene que hacer es el ingeniero de proceso con estos dos diagramas. Se le entregan los dos diagramas para que él entienda qué se va a procesar, qué cantidades se van a manejar y cuánta instrumentación y cuántos tipos diferentes de instrumentos necesita instalar. De aquí nace su lista, pero él no propuso lo que se debe medir y controlar. Él va a ejecutar lo que se le indique que hay que medir y controlar. ¿Y en dónde? Y va a meterse al detalle, como les mostré previamente, de hacer hojas de datos, intercomunicación, interconexión, etcétera, cableado, todo lo que sirva para que los instrumentos queden instalados y puedan ser utilizados para la operación de la planta. Por eso aquí, para reafirmar, ¿por qué necesitamos la operabilidad? Bueno, porque si yo tengo ya resuelto el balance de materia y energía, ¿quiere decir que ya terminé el diseño? No, por eso está aquí un no contundente. ¿Por qué? Porque podría ser inoperable. Ya vimos aquí el ejemplo de las bombas. Falló una, pues arranco la otra. ¿Y cómo la voy a arrancar? Pues ya tengo que proponer si lo hago automáticamente, si lo hago manualmente, si lo hago desde el centro de control, si lo hago a pie de máquina. Todo eso, si lo tenemos que indicar en los diagramas de tubería e instrumentación, para que alguien desarrolle los detalles. Sí, nosotros en el curso, precisamente, otra opinión que me decían, oye, ¿por qué los alumnos no saben hacer diagramas de tubería e instrumentación? Pues porque no se les ha enseñado. Porque no es fácil hacer diagramas de tubería e instrumentación. No es nada más poner instrumentos a invención. Precisamente vamos a ver en la lámina siguiente, el autor, en las dos láminas siguientes, lo que el autor, recuerden que este tema yo lo estoy tomando de las presentaciones de Thomas Marlin, que obviamente él tiene esto, que la presentación original tiene como 30, 40 láminas. Yo estoy tomando nada más algunas para que ustedes se entienda el concepto, el por qué desarrollamos diagramas de tubería e instrumentación y por qué se les conoce como que esos son los que se requieren para volver operativo una planta o un proceso. Porque con el puro diseño del proceso, con el puro balance, pues ya tengo los datos del caso, pero no es operable. ¿Será operable? No. ¿Funcionará cuántos años cuando cambien las condiciones? Bueno, habrá que ver. Por eso tenemos que crear capas de protección, el agregado de instrumentación, lo básico, las alarmas, además, los sistemas de protección, las válvulas de seguridad, etc. Lo que se vaya requiriendo, lo tenemos que definir en este diagrama. Y después viene pues, el detalle de empezar a seleccionar los instrumentos y nosotros pues, debemos tener alguna noción de con qué se tiene que medir, qué cosa es un instrumento que se instala localmente, etcétera. Debemos tener nociones, pero no al grado de volvernos ingenieros de instrumentación. Eso ya lo harían en caso de que pudieran laborar en un área similar, que puedan ustedes iniciar sus actividades profesionales en el área de instrumentación, que podemos hacerlo. Hay muchos ingenieros químicos que laboran en la parte de instrumentación. También en estos diagramas, lo que en el puro diagrama de proceso no nos damos cuenta si esto pudiera ser inseguro, que pudiera ser no confiable, cómo va a satisfacer la cantidad de producción, o cuando cambia la calidad. Simplemente el balance nos dice cuánto debe entrar, cuánto debe salir, y cómo debe de irse transformando. Pero cuando haya cambios, pues solamente necesitamos poner instrumentos que nos ayuden a detectar
que entreguemos las cantidades que se necesitan de producción y que la calidad no se altere. Quizás haya que agregar analizadores. Por eso cuando vimos aquí en esta tabla, decimos, bueno, pues si yo quiero ya también detectar la calidad del producto, bueno, pues tengo que ver que la instrumentación sirva para que la planta pueda operar en forma semiautomática. Le pongo analizadores para obtener la información. De todas maneras, aunque yo ponga analizadores en línea para la calidad del producto, esto no sustituirá al laboratorio. Siempre el laboratorio habrá que tomar muestras y llevarlas al laboratorio. Pero en el laboratorio se pueden tomar muestras cada 4 horas, cada 8 horas, etcétera. Pero con un analizador en línea, vamos a suponer que se colocó un cromatógrafo. Dependiendo de la cantidad de componentes que se vaya a determinar con un cromatógrafo, puede ser que este tarde 4, 5, 10 minutos. Vamos a pensar que tarda 5 minutos. ¿Sí? Entonces, en una planta ya en operación, recuerden que hay que ir pensando en cuando la planta estamos diseñando y cuando la planta va a operar. Cuando la planta opere, se le pone una toma de muestra que tiene que indicarse también en el diagrama de tu instrumentación, el punto donde debe tomarse la muestra. Entonces, en esa toma de muestra está una válvula, un elemento que nos permita que la base del proceso se condicione, etcétera. A ver cómo es el punto de toma. Y llegar con un recipiente que podamos sellar, transportar y llevar hasta el laboratorio para que pueda efectuarse una marcha. Cada 4 horas o cada turno, ¿no? Cada medio turno o cada turno. Entonces, ¿cuántos haríamos? Si es cada turno, son 3 análisis por día. Si son cada 4 horas, si la planta opera 24 horas, los 3 turnos, son 2 análisis por turno y serían 6 análisis en el día de 24 horas. ¿Cuántos análisis va a efectuar el equipo instalado directamente en línea si realiza un análisis cada 5 minutos? Entonces tiene 12 por hora. Por 24 horas son 12 por 12, 140, 288 análisis. Entonces, esto también, además de darnos el comportamiento de cómo está realmente ocurriendo los cambios en el proceso para hacer ajustes, tenemos más información para tomar decisiones y modificar el proceso. Y no esperarnos a tener la muestra a las 4 horas. Ahora, también hay muestreadores que puede hacer que estén tomando periódicamente una cantidad determinada y que muestren y que a las 4 horas me den una mezcla promedio de lo que pasó. Pero de todas maneras, siguen siendo 1 o 2 análisis. Y no me daría tiempo, en el caso de que haya un problema de cambio de calidad muy fuerte, de detectarlo oportunamente hasta que tome la muestra. Hasta las 4 o hasta las 8 horas. O en el segundo turno, hasta las 16 horas. En cambio, con el analizador en línea, ya tengo yo una gran cantidad de análisis y tengo también el comportamiento de la tendencia de cómo va cambiando la calidad. ¿Sí me explico, jóvenes? Porque es importante la visión que debemos tener como ingenieros químicos para poder proponer lo que se requiere para medir y controlar en un proceso. No se inventan, ¿sí? Si requiero medir la calidad, hay que poner un analizador, independientemente de que también se ponga una toma de muestra para llevar al laboratorio. Son 2 cosas diferentes. Y puede ser una toma instantánea en el momento en el que la tomo, o puede ser un muestreador que periódicamente esté tomando cantidades de lo que está circulando y que me haga una mezcla promedio a las 4 o a las 8 horas. Pero hasta ese tiempo yo voy a tener la información y con el analizador en línea la tengo cada 5 minutos. ¿Sí notan la diferencia? Digo, nunca se va a sustituir, los laboratorios siempre se van a requerir. Pero la parte operativa, para darle un mejor seguimiento al comportamiento de la calidad,
Si se requiere un analizador, pues hay que colocarlo. Entonces, si yo, ingeniero de proceso, defino que sí requiero un analizador, le pongo ahí que requiero un analizador. ¿Y qué va a hacer el ingeniero de instrumentación? Va a seleccionar el tipo de analizador en función de la composición que se quiera medir. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí se entiende la idea? Vean, aquí tenemos la imagen de una refinería, un complejo industrial que tiene bastantes equipos, ¿Y dónde están ven ustedes ahí los instrumentos, jóvenes? Eso está lleno de instrumentos, pero no se ven. No se ven porque lo que resalta pues, son las columnas, las chimeneas, los recipientes, los contenedores de calor, las tuberías, la conducción de las líneas. ¿Y dónde están los instrumentos? Y ahí hay muchos instrumentos que vamos a ver en un centro de control. Para que esta planta opere, necesito que tenga instrumentos para que me den información. Entonces, por eso también del mismo autor, y más o menos ya ¿qué es la operabilidad del proceso? Dice, bueno, nosotros precisamente tenemos que asegurar que la planta o el proceso que vayamos a manejar tenga la capacidad y que sea tan flexible para alcanzar el rango de condiciones de operación. Por ejemplo, la flexibilidad es, al mismo tiempo que yo detecto un equipo crítico, bueno, pues le pongo el otro, ya le hice más flexible a la falla mecánica o eléctrica de una bomba con su motor. Y además le voy a poner instrumentación para el arranque manual o automático. Entonces, ya hice más flexible la operación de esa planta. Y no voy a perder la capacidad. Entonces, vamos a asegurar para que la operación se pueda llevar a cabo con seguridad, con fiabilidad, que confiemos en la información que estamos recibiendo, que tengamos la rentabilidad esperada, que tenga una buena funcionalidad dinámica en el caso de los cambios, que pueda manejar los cambios adecuadamente y que se produzca con la calidad con la que tenemos que entregar ese producto a nuestros clientes. Entonces, ¿en dónde mostramos todo eso? Pues en los diagramas de tubería e instrumentación. Buena parte es calcular tuberías, recomendar. Ese diagrama de tubería e instrumentación, una buena parte la ven en elementos de diseño. Las válvulas, las tuberías, las bombas y en flujo de fluidos. Todo se va ligando en nuestra especialidad. Y ahí lo aplicamos. Y en la parte de la instrumentación, no es que traigamos ya una serie de, pues ya vimos instrumentos. No, vimos los conceptos de que para mantener un proceso adecuado necesito fijarle presión, temperatura, composición, y definí que va a llevarse a cabo en un recipiente, en un reactor, en una columna, con una bomba, con un compresor, etcétera. Todo eso lo vamos definiendo e intrínsecamente vamos viendo que para poder controlar esos equipos, quizás tenga que controlarles la presión, la temperatura, el flujo, el nivel, la composición. Y del mismo autor, de Thomas Marlin, les digo, de la presentación donde yo tomé esta información, pues tiene ahí una cantidad, digo, estos son 3, 4 láminas que yo estoy utilizando, y por eso el que tenga más interés, él desarrolla todos esos 8 puntos. Se dice que son los que se tienen que considerar para aplicarle a un diagrama de flujo de proceso y transformarlo a un diagrama de tubería e instrumentación, en donde puedo yo tener ventanas operativas o secciones de la planta para agrupar sección de reacción, sección de purificación, sección de tratamiento, previo, de materias primas, etcétera. Y voy haciendo secciones para ver cómo va a trabajar cada sección, qué le voy a hacer en el tratamiento, qué le voy a hacer en la reacción y qué necesito por la parte de la instrumentación, medir lo que entra, medir en flujo, medir en temperatura, medir en presión. Si viene con baja temperatura y necesito calentarlo, bueno, pues necesito medir a qué temperatura voy a recibir. Sé que puede venir a 20, 30 grados centígrados. Pues ya pongo el medidor para que diga que va a 20 grados.
Y como en el esquema que vimos, pues, ¿a qué presión va a trabajar en el reactor? Ah, pues necesito unas bombas, le ponemos las bombas. Luego tenemos que ver a qué presión descargan las bombas, le ponemos un indicador de presión. Y luego, ¿a qué temperatura va a reaccionar? Pues que va a reaccionar a 500 grados. Y que empecé con 20 grados, pues le pongo el precalentador y ya subí a 80 o a 100 grados, 120, en fin. Todo eso es lo que va haciendo el ingeniero de proceso. Pero le faltan muchos grados de temperatura. Entonces se le pone el calentador a fuego directo y ahora ya tenemos que, ya lo calenté. Ahora, ¿cómo sé que tiene ya los 400? Pues le pongo un detector de temperatura y un control. Que tengo 410, le voy a cerrar la válvula del combustible. Que tengo 390. Pues si requiero 400, pues le tengo que abrir el combustible para que caliente a 400. Y ya entrar al reactor, como debe ser muy fino, si en el trayecto a lo mejor de 400 se enfrió a 395, perdió 5 grados, bueno, pues entonces, si estaba yo metiéndole fluido frío, le cierro la corriente fría y hago que el material se empiece a precalentar en la parte previa y que llegue ya a los 400. Entonces, toda esa estrategia la va creando el ingeniero de proceso, y por eso vamos proponiendo los controles de nivel, de flujo, de temperatura, como los esquemas básicos que vimos. Por eso no altero yo luego los esquemas donde tomo la información, y que aunque luego a veces es más difícil explicar lo que alguien hizo, pero lo voy adaptando a los temas para que se entiendan los conceptos de cómo lo vamos a ver nosotros. Entonces, ya volví flexible el proceso y lo hice controlable. Luego, ya es más confiable para que pueda operar con menos problemas. También ya lo volví más seguro. Primero, fijé los límites y también ya le puse la protección para el equipo, una válvula de seguridad. También ya le puse controles para una operación dinámica cuando haya cambio de las variables. Y si quiero también detectar la calidad del producto, si mantengo las variables, se supone que voy a tener una buena calidad. Si no quiero suponer, pues tomo muestras para el laboratorio. Si quiero estar más seguro de cómo se está comportando, le pongo analizadores en línea. Y luego, durante la operación, durante transiciones, cuando sale a mantenimiento, cuando un equipo falló, cuando vamos a volver a iniciar operaciones, pues, ¿qué necesito para que el proceso pueda seguir operando adecuadamente? Entonces, puedo requerir alguna cantidad de instrumentos que me permitan saber que estoy volviendo a presurizar el sistema, que lo estoy volviendo a llenar, necesito a los instrumentos. Y obviamente necesito ver si el proceso se está efectuando con qué tipo de eficiencia. Pues hay que medir y precisamente eso me va a conducir, si estoy operando bien, a una buena rentabilidad, si estoy transformando adecuadamente las materias primas y estoy obteniendo menos desechos. Y entonces ya tengo para toda la planta el monitoreo de todas las variables e inclusive puedo generar diagnósticos del comportamiento de la planta. Entonces, obviamente que no es tan simple analizar cada proceso y ponerle todo esto. También se vuelve personal muy especializado para desarrollar los diagramas de tubería e instrumentación. El ingeniero que hace la operabilidad, normalmente son dos ingenieros de proceso, uno que hace el diagrama, el balance de materia y energía, y otro que desarrolla la operabilidad o los diagramas de tubería e instrumentación. Entonces, para aquellos que quieran consultar a Thomas Marlin, vean en su página y ahí pueden obtener mucha información. Él es profesor de Ingeniería Química de la Universidad McMaster. MC, Mac, y así Master University. Y entonces ahí obtienen la información. Thomas Marlin, McMaster University. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces ya vimos lo que nosotros como ingenieros químicos definimos
para que la instrumentación se pueda llevar cada vez a más detalle. Tenemos que fincar las bases, por eso desde un principio les coloqué aquí que nosotros primero fincamos las bases para el control del proceso o creamos las estrategias y proponemos en base a esas estrategias qué tipo de sistemas de control se requieren y empezamos en el diseño. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos los principios de ingeniería de proceso. Pero finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Evaluar que el proceso nos dé la información para su monitoreo y que sea capaz de absorber las condiciones dinámicas del cambio que pueden surgir durante la operación de los procesos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí se entiende? La importancia que tiene para nosotros la instrumentación y control, pero primero tenemos que crear y definir qué se requiere, porque conocemos el proceso. Sí, profe. Todo claro. ¿Sí? Entonces, por eso cuando digan, ¿quién crea la instrumentación y control? Pues ¿quién la origina? Los ingenieros de proceso. ¿En dónde la originan? En los diagramas de flujo de proceso y en los diagramas de tubería e instrumentación. Y conforme avance el detalle de esta rama de ingeniería, podemos entrar a cierto nivel en la parte básica o podemos desarrollarnos más allá, al grado de meternos hasta sistemas de comunicación, programas, etcétera. Yo conozco ingenieros que han desarrollado programas para los sistemas de control de manera muy eficiente. Bueno, ¿qué hacen otras especialidades de ingeniería? Que son el complemento. Nosotros definimos y ellos tienen que ejecutar. Entonces, por ejemplo, la más afín aquí para ese control, pues están los ingenieros de automatización. Pero no solamente ellos, sino hay otras áreas. ¿Qué tienen que hacer? Pues empezar a implementar las bases para sistemas de control, para poder habilitar sistemas de control y crear los sistemas de control automático, ya con los elementos físicos, con el hardware y el software disponible. Y para eso van a aplicar los principios de la ingeniería de automatización. Ahorita más adelante vamos a ver el texto que les he comentado, que es el Process Control Systems. Tenemos dos autores, que uno está enfocado en resolver los requerimientos del proceso y el otro está enfocado en resolver los problemas de habilitar los sistemas para que queden totalmente automatizados, bueno, hasta el nivel de automatización que se requiera. Entonces, ¿en qué tienen que prepararse estos ingenieros? Pues en entender los sistemas de hardware y software para habilitar, para hacer que la instrumentación y control, los instrumentos funcionen. Y además, ¿cómo me va a transmitir la información? ¿Cómo tengo el valor en el centro de control? Bueno, pues tengo que aplicar una conectividad. Y esa conectividad puede ser con cables, con sistemas inalámbricos, con redes de comunicación, con internet, etc. Y además, pues deben prepararse para que sepan instalar estos sistemas de medición, control y automatización y finalmente ponerlos en servicio. Cuando se van a poner en servicio, se hace una dupla, ingenieros de automatización, ingenieros de proceso, porque mientras uno conoce las condiciones con las que debe de trabajar, el otro sabe cómo debe funcionar el sistema, y los dos van a aprender uno del otro. Uno va a aprender un poco más del proceso, y el otro va a aprender un poco más del sistema de automatización. Finalmente, también los ingenieros de automatización, al crear los sistemas y habilitarlos para controlar la planta, finalmente lo que queremos es disponer de sistemas que nos proporcionen los datos para la operación. Y ellos van a utilizar, por ejemplo, esta es una página de una norma de sistemas de control, en donde aquí se ve que ellos, en base a las normas, van a recibir la información que estamos generando en este nivel, en estos bloques azules. Vemos que están los elementos que detectan y que van a actuar, que van a manipular
los actuadores que van a mover las válvulas del sistema de control. Y aquí vamos a tener otro tipo de sensores que nos van a ampliar la detección de determinadas variables. Y solamente también podemos integrar aquí todos los elementos que van a detectar y que van a operar los sistemas de seguridad. Todo esto se va a comunicar a través de unas señales de transmisión, que pueden ser, les digo, con cables o con redes de comunicación. Con redes que pueden ser inalámbricas o alambradas, o con redes de fibra óptica, o con sistemas de internet en la parte inalámbrica. Y ya que tenemos la información de todos los procesos, tenemos que tener un medio que enlace, un puente, y que sea seguro para que no haya ataques de hackers, ahora que se manejamos mucho software, y que tengamos aquí los controles normales, los controles de secuencia, los controles para procesos por lotes, para controlar de manera continua un proceso y para controlar también los sistemas de seguridad. Y a base de sistemas de comunicación nosotros podemos crecer para tener en el centro de control y a base de puentes de comunicación igual y con la protección de la seguridad correspondiente para que no se alteren los datos. Tenemos aquí las pantallas, las interfaces hombre-máquina, que van a ser teclados, mouse, monitores, servidores, y que van a tener guardada la información de la historia del comportamiento del proceso, que podemos generar esquemas de control avanzado, y aquí se va aplicando una práctica recomendable, la 557 de la ISA, y aquí también podemos administrar todas las condiciones que se presenten de las alarmas y las condiciones anormales que tenga la planta durante su operación. Y se pueden generar reportes y tener todos los registros de eventos y de información diversa. Y también podemos administrar los sistemas de control. Y a base de que ya una vez que se genera un dato y que empieza a viajar por sistemas de comunicación, podemos tener ya comunicados con las aplicaciones diferentes del proceso, de tal forma que nos puedan servir para que se amplíe a la red de negocios. La red de negocios, una vez que ya las aplicaciones que tenemos aquí implementadas, podemos subir la información para que en el negocio, dentro de una red, se pueda hacer planeación de producto, de materias primas, se integren simuladores, se integren sistemas de facturación, etc. Entonces, esa es la ventaja actual de los sistemas computarizados, que ya con los datos se amplía su manejo y control de la planta. Ya no solamente es el control, nosotros estamos aquí, en la parte azul, aquí es donde estamos. Y después regresamos para operar. Entonces, estos bloques se convierten en equipos de diferente naturaleza. Monitores, teclados, tarjetas. Y de acuerdo al hardware y software, a los programas se van creando a base de redes de comunicación. La información se va manejando de diferente manera para operar, para administrar, para simular, para vigilar, para proteger. Entonces, miren, aquí tenemos estos dos autores. Este es el Process Control Systems de Shinsky, que tiene aquí Application, Design and Tuning, es decir, aplicación, diseño y sintonización o ajuste. Esta es la tercera edición. Y vean, aquí dice que es primero, la primera parte dice que hay que entender primero cómo se lleva a cabo un control por retroalimentación, que también va a ser parte de los elementos que vamos a ver nosotros como conceptos básicos. Entonces, ¿cuáles son los elementos dinámicos de los circuitos de control? ¿Cuáles son las características de los procesos reales? El análisis de algunos circuitos comunes, flujo, presión, nivel de líquidos, control de composición, control de temperatura, la selección del tipo de controlador, de retroalimentación, y las aplicaciones que son, por ejemplo, la conversión y la transferencia de energía, el control de combustión,
el control de sistemas de generación de vapor en la planta, el control de bombas y compresores, el control de las reacciones químicas, el control del pH, el control de operaciones de transferencia de masa, destilación, evaporación, secado y el control de procesos por lotes. Vean, todo está ligado a algo que a nosotros nos es más familiar, salvo esta parte de aquí de los sistemas de control retroalimentado, que esta es parte de lo que está incluido en el curso. Lo demás es aplicarlo, por eso dice, ¿en dónde lo vamos a aplicar? Pues en los procesos. Y entonces tenemos el siguiente autor, que es Process Control System, mismo título. Pero nada más que él dice que va a incluir los principios para el diseño, la operación y la interfase de los sistemas de control. En su segunda edición, de Fran Jovic, este autor, que es yugoslavo, es un profesor de ingeniería de control. ¿Y qué capítulos tiene? Pues tiene aquí las señales y sistemas que se van a utilizar para los sistemas de control. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que nos van a hacer controlar los procesos y las señales, los sistemas? Aquí la unidad básica de proceso, pero para él, una unidad básica de proceso es aquí la unidad de datos que van a procesar. Y también aquí el tipo de datos de entrada que va a recibir y el tipo de hardware. Y el tipo de hardware que se requiere para entregar los datos de salida. Tarjetas. ¿Qué tipo de tarjetas? ¿Qué tipo de hardware? Y luego aquí, ¿cómo van a estar ligadas las tareas que van a tener en un programa? También va a tener aquí cuáles los papeles relativos que van a tener el software y el hardware. ¿Cómo va a ser el procesamiento de los datos? ¿Cuál es el software que va a procesar tanto el control como la información de los datos? El software recuerden que el software contra el hardware debe de ser, si estamos a muy alto nivel del hardware, también puede utilizar software de muy alto nivel. Hardware que ya está obsoleto no puede nuevamente utilizarse en programas nuevos. Y aquí están los programas de la programación del sistema, los conceptos básicos de sistemas de operación en tiempo real, es decir, la información que se genere va a ser en el tiempo real. ¿Cuál va a ser la estructura y funciones de los sistemas de operación en tiempo real? Aplicación de programas y bases de datos, la reducción y visualización de los datos y sus procedimientos. Entonces, como título, diferente alcance, mismo objetivo, controlar el proceso. Entonces, siempre vamos a trabajar con otras especialidades. Siempre va a haber ingenieros de automatización, además de ingenieros de proceso, ingenieros de instrumentación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por el momento no, profe. Bueno, recuerden que esta hora luego es pesado, ya empieza a hacer más calor, y aunque hubiera frío, de repente también nos puede ocasionar que en este tipo a esta hora, no es fácil mantenerse atentos, ¿no? Y como yo no los veo, para ver si están, y hay menos participación, y se atreven menos a preguntar, bueno, ¿cuál es la tendencia para controlar un proceso? Bueno, pues ahora los procesos han crecido, y tenemos que se han desarrollado mejores sistemas de medición, sistemas de control, sistemas de protección y sistemas de seguridad. ¿Y qué nos ha ayudado? Bueno, pues las revoluciones industriales han empezado primero con la generación de vapor, la segunda fue cuando se produjo el manejo y uso de la electricidad, y vino tecnológicamente una revolución muy grande cuando la electrónica empezaba a manejar microcomponentes, la microelectrónica. De componentes muy grandes se fue reduciendo a componentes mucho más pequeños. Por ejemplo, cuando yo cursé la carrera, y que en el último año, yo llevé plan anual, en el quinto año de la carrera nos daban como electiva computación.
Entonces yo tomé computación. Y la computación teníamos que generar tarjetas, primero una hoja para programar, llevarla con una perforadora que perforara las tarjetas, verificar que estaban bien las tarjetas, luego llevarlo al Centro Nacional de Cálculo, era ahí del CENAC, del Politécnico, y que corriera la información en una máquina Univac, que ocupaba el espacio, vamos a pensar, como de 2 salones actuales de la escuela. Era un espacio muy grande. Y además tenía, fíjese ahí, 360 K de memoria. 360 K. Y era un monstruo. ¿Qué pasó con la microelectrónica? Cuando surgieron los procesadores, a finales de los 80, ya inclusive de manera comercial, las computadoras empezaron a ser muy reducidas, ¿no? Empezaron a salir algunas que manejábamos ya con limitantes, inclusive los sistemas operativos se tenía que arrancar con un disco, meter un disco para cargarle primero un sistema operativo y luego meterle la aplicación que quisiéramos, ¿no? Y empezaron los discos duros de 10 megas, no, empezó y cada vez la memoria era limitada. Entonces ahorita, ya con los microcontroladores, con los microprocesadores, tenemos inclusive, pues vean ahorita gigas en memoria, en RAM, en almacenamiento, y cada vez más las computadoras son más compactas, ¿sí? Entonces eso también se ha ido reflejado mucho en el mismo tamaño y desarrollo de la instrumentación. Y otra revolución tecnológica también ha sido el uso de Internet. Con Internet podemos ahora, en el caso de los instrumentos, ya puedo tener transmisores con un microprocesador y un puerto de comunicación y puedo asignarle una dirección IP y puedo accesar vía Internet. Y puedo también tener cualquier instrumento, un analizador, los sistemas de control ni se diga, computadores de todo tipo, y me puedo comunicar por Internet a nivel de ciudad, a nivel de país, a nivel mundial. Entonces vino en una ocasión una empresa alemana que tenía una tecnología de unos computadores para los sistemas de medición de flujo, y dijo, oye, pues necesitamos que lo evalúen para ver si cumple con las características de uso en México, y pues les instalamos el equipo y le vamos a dar un seguimiento. Y ellos desde Alemania, con una dirección IP que se les dio, ellos podían comunicarse desde Alemania para configurar, para consultar, para ver todo cómo está el comportamiento del equipo que estaba instalado en México. Cuando queríamos revisar algunos analizadores que compramos de tecnología láser, y que al ser los primeros también, de repente había problemas con la configuración o con su comportamiento, entonces el proveedor, el fabricante, desde Pittsburgh, se conectaba a donde estaba el equipo y verificaban su estatus y nos decían qué es lo que había que ajustar. Entonces ya hablamos entre países, entre continentes, y aquí cuando ya el personal aprendió a manejar más este tipo de cuestiones, pues ya se comunicaba para los equipos, los podía conectar, y tenemos un equipo a 900 kilómetros, bueno, pues ya lo podía interrogar desde aquí y obtener la información. Luego el personal de campo directamente ya empezó a manejar más los sistemas, y entonces pues ya esto se extendió a tal grado que, pues, que esto ya es algo, ustedes ahorita con los celulares, pues todos manejan Internet, y gracias a Internet incluso pues tenemos este tipo de comunicación para poder seguir y continuar con nuestras clases a distancia, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y todo esto le ha afectado favorablemente al campo de la instrumentación. La instrumentación siempre está en desarrollo, siempre salen nuevos instrumentos, nueva forma de comunicar, etc. Y vean aquí en la parte inferior derecha, está un cuadro de cómo se liga. Miren, es diferente la metrología de la instrumentación de la medición. La metrología busca la verdad,
Y esta verdad la hace, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el Centro Nacional de Metrología en México, pues es el CENAM. Aquí está en Querétaro, el CENAM, Centro Nacional de Metrología. ¿Qué tiene el CENAM? Pues los patrones, él regula la precisión, tiene para los diferentes patrones para flujo, presión, nivel, temperatura, nivel de país, y está enlazado y comunicado con los diferentes centros de metrología de otros países, europeos, en Estados Unidos, en Japón, tiene comunicación y periódicamente checan, y ellos están basados en los patrones universales y generan los patrones nacionales y certifican laboratorios de calibración secundarios, etcétera. Entonces la metrología busca que se cumpla con los patrones, con la normatividad que aplique para cada tipo de medición. Y la medición también pues, se va a encargar de ser aplicada en diferentes tipos de sistemas, para líquidos, para gases, para combustibles, para agua, etcétera. ¿Y cuál es la idea? Pues que con eso podamos cuantificar las cantidades que estamos manejando y que nos iban aprovechando algún tipo de modelos que se desarrollen para cada tipo de forma de medición, y esto nos genera un desarrollo del conocimiento, se va extendiendo y van absorbiendo los avances tecnológicos. ¿Y cómo hacemos la medición? Bueno, pues con instrumentos. Se están construyendo instrumentos que toman los avances tecnológicos, que aplican los estándares que se tienen que cumplir y que están desarrollados a base de aplicar los fenómenos que permiten su construcción. Entonces, es diferente la metrología de la medición de la instrumentación. Pero todo tiene una conexión. Si necesito verificar un sistema de medición, pues tengo que revisar el comportamiento de la instrumentación. Y para revisar el comportamiento de la instrumentación necesito patrones. Y esos patrones deben estar avalados por alguna entidad que aplique la metrología. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por ejemplo, yo alguna vez que nos desarrollaron algunos trabajos en el CENAM, ahí me encontré con gente que me dijo, oye, ¿usted da clase en el SIC? Sí, pues yo soy egresado de ahí, que inclusive dice, no me dio clase, pero yo ahí lo vi. Me he encontrado en empresas que fabrican instrumentos también, de repente dice, oye, pues yo soy egresado del ESIC y nos encontramos en una empresa que él trabaja actualmente en Houston. Estábamos revisando algunos equipos que se compraron. Resulta que los dos éramos del ESIC. ¿Eh? Entonces, él estaba en la parte de instrumentación y a mí me interesaba para aplicarlo en sistemas de medición. Vean, todo ligado. Hay que saber parte y parte. ¿Sí? Son diferentes: metrología, instrumentación y medición. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas de los sistemas de instrumentación y control? Miren, aquí me pareció interesante, el autor que publicó este cuadro. Obviamente todo esto pues, son traducciones de lo que publican de autores en textos actualizados en inglés. Pero es interesante porque es precisamente la tendencia hacia dónde va la instrumentación y control. Miren, primero, cómo estaba y a dónde vamos. El siguiente escalón. En cuanto a tecnología, antes era cableado y todo el mundo era dueño de esa tecnología y no la compartía. Y ahora ya cada vez son pistas de datos y cada vez es más abierta. Cada vez se permite más que podamos tener tecnología de diferentes fabricantes y que sean compatibles. ¿Cómo se comunicaban los instrumentos? También todo era propietario. Y ahora la tendencia es que sea abierta, incluso muchos manejan ya archivos XML, textos, objetos comunes para programación,
y hay una comunicación para que se puedan interconectar sistemas comunes. Escalabilidad. Antes era un instrumento, una aplicación. Y ahora ya puede ser módulos que puedan ser escalables y puede expandir fácilmente un sistema. La información antes era pues dedicada nada más a obtener datos del proceso. Ahora ya lo puedo integrar con determinadas aplicaciones a sistemas que den soporte a la toma de decisiones, inclusive de directivos que digo para planeación, de compras, de ventas, de mantenimiento, etcétera. La funcionalidad antes había que juntar la información y por grupos y en el tiempo habría que esperar para analizar su comportamiento. Ahora ya es en el tiempo real. Puedo tener información en el momento en el que ocurren los cambios. La instrumentación, se diseñaban instrumentos que eran dedicados al proceso. Ahora, cada vez más, los instrumentos llevan la tendencia de ser inteligentes al incluirles microprocesadores. Y entonces, al ser inteligentes, ya les puedo poner medios para cálculo con diferentes aplicaciones, les puedo poner medios de comunicación para poderlos enlazar a cualquier sistema compatible, vía internet, vía red de comunicación local o inalámbrica, por radio, por satélite. Y entonces, ya para tener acceso precisamente a los instrumentos, antes en lugar era puro cable a la parte eléctrica, y más anteriormente eran neumáticos. Por eso ahorita ya la tendencia es, si estamos pasando de la parte cableada, cada vez más a la parte inalámbrica. Por radio, por satélite, por internet. Entonces, vean, en el campo de la instrumentación siempre está en desarrollo. En México y en Estados Unidos se hacen, la ISA organiza reuniones de fabricantes en exhibiciones anuales. Ahorita han estado más limitadas, pero por ejemplo en México se hace los fabricantes hacen alguna exhibición de los desarrollos tecnológicos que tienen. Y en Estados Unidos, pues sí, pero obviamente la exhibición que se tiene en Estados Unidos es como 10 veces más grande de la que se hace en México. Y ahí se ven todos los avances, ¿no? Inclusive hay fabricantes que llevaban en su momento, hasta ahí mismo conectaban por vía satélite o por vía radio los sistemas de control. Es muy impresionante ver la evolución que se tiene en estas tecnologías. Entonces, vean, ¿alguna pregunta, jóvenes? Esto es algo interesante, de que todo esto está en constante desarrollo. Las empresas que fabrican instrumentos y sistemas siempre también están pensando en evolucionar, o sea, la competencia también entre ellas es fuerte, ¿eh? No crean que es algo que, pues ya tengo unos equipos y ya me quedé, y pues me van a ganar el mercado. Hay mucha competitividad, hay mucha competencia entre las empresas, y ahora ya también han formado consorcios, en donde el pez grande se come al pez chico. Entonces compran empresas, fabricantes de diferentes tipos de instrumentos, y forman un consorcio. Y ese consorcio pues, cada vez es más fuerte. Y ya cubre varias áreas. Es cada vez más abierto. Si alguien desea tener mayor conocimiento en este terreno, pues se requiere especializar. Pues ya existe, por ejemplo, aquí encontré este ejemplo más reciente de una maestría para ingenieros químicos enfocado en el control de procesos, que está obviamente pues, en un país extranjero, en la Universidad de Newcastle. Incluso hace unos años también un joven se fue a estudiar una maestría en control a Francia, y otro se fue a Estados Unidos, y otro que yo conocí laboralmente fue a Japón. Entonces, esos fueron especializándose a control de procesos. Pero bueno, actualmente esta maestría que ahí ofrece solamente la posibilidad para que vean cuál es el enfoque que le dan. Entonces, por eso dice que esta maestría está acreditada profesionalmente
y les da el grado precisamente de maestría para que ustedes estén dentro del estado del arte, es decir, actualizados, lo que está en desarrollo actualmente en tecnología, los adelantos de la tecnología, el estado del arte, en la teoría de control moderno enfocado a la parte industrial. Entonces aquí los ingenieros de control van a aplicar los principios de ingeniería para diseñar, construir y administrar sistemas de instrumentación y control basados en computadoras o microprocesadores que son utilizados en la industria de producción o de manufactura. Y precisamente aquí dicen, esto va a ayudar a los ingenieros químicos del proceso para su monitoreo y que están involucrados en una amplia gama de productos y que les van a dar a los fabricantes un perfil competitivo. Es decir, inclusive por ahí tengo un artículo que dice los ingenieros químicos toman el control. Quiere decir que cada vez hay más participación en la industria, en la parte de control de procesos, porque antes se pensaba que solamente era hecho por electrónicos o por otro tipo de especialistas, ya en el detalle de sistemas. Pero, vean aquí, si nosotros nos preparamos en los sistemas de instrumentación de control basados en microprocesadores, que es la tendencia, pues podemos ser más competitivos y obviamente esto le favorece a las empresas que buscan mejorar su perfil, porque también toda la industria siempre está en competencia. Entonces necesita producir productos que sean de mejor calidad, que sean económicamente más rentables, etcétera. Entonces, sí es necesario profundizar, pero ahorita nosotros en este caso, este nivel en el que nos encontramos, pues es solamente los conceptos básicos, tener nociones de lo que podemos hacer como ingenieros químicos. Pero vean, precisamente aquí nosotros tenemos que, ya una vez que conocemos la parte de proceso, nos falta aumentar que en cuanto al manejo de sistemas a base de computadoras, y que ustedes como generacionalmente, pues ya tienen son de esta época, en donde todo va hacia allá, ya todos manejan un celular, que básicamente es una microcomputadora, ¿sí? Que cumple con todo lo que estamos aquí comentando. De esto, cada vez son más inteligentes, realmente estamos comunicados en forma inalámbrica, en el tiempo real, nos ayuda para tomar decisiones, y por ejemplo esta parte de modular y escalable, esa es cierta, de poco a poco, ya ven que cambian mucho los modelos todavía ahí, pero la comunicación está cada vez más abierta, la tecnología, son pistas, es datos, está abierta también, la comunicación ya esto es para hacer una analogía con su celular. ¿O no, jóvenes? Los primeros celulares eran unos tabiques, igual que las primeras computadoras de las calculadoras, eran unos tabiques. ¿Y ahora qué son? Ya inclusive ustedes pueden, la calculadora tradicional, ya la traen en su celular. Y no solamente la básica, traen también una expandida. ¿A qué se debe? Pues al desarrollo de la tecnología. ¿Y qué es su celular? Pues un instrumento. Pregunta, jóvenes, ¿usted le tiene miedo a la tecnología? No, pero No, pues miren, cuando la tecnología empezó a evolucionar, muchos ingenieros tradicionales o técnicos les daba miedo usar una computadora, decían, no, es que esto lo tiene que ver un electrónico. No. A ver, ustedes necesitan para operar su celular a un ingeniero en electrónica, a un ingeniero en computación. Para manejar una aplicación, necesitan que venga un ingeniero de software y que les explique. Jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué están haciendo con su celular? ¿Lo están operando o lo están programando?
o lo están creando? ¿Qué hacen con su celular? Operando. Lo están operando. ¿Qué vamos a hacer en una planta cuando tengamos la instrumentación? Operarla. Operarla. ¿Qué necesitamos para operarla? Pues los datos. ¿Qué aplicaciones? Las que requiere el proceso. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Yo lo que trato de hacer es que se pierda el miedo. Yo conocí mucha gente que obviamente yo fui absorbiendo también todos los cambios y aquí se adaptando. No se adaptan, están fuera. Decía un doctor que nos dio un curso de innovación tecnológica, decía que le gustaba mucho el fútbol, decía, si no se adaptan a los cambios, están fuera de lugar. ¿Sí? Reciben la pelota en fuera de lugar, jóvenes, necesitan recibir la pelota bien. Digo, a mí también me gusta el fútbol. ¿Sí? Jóvenes, Sí, profe. este es el ejemplo directo. Su celular tiene todos estos avances tecnológicos. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Cómo estamos comunicados ahorita? Tiempo real. ¿Es funcional? Muchos pueden entrar con su celular, no sé cómo estén entrando, pero ya los celulares actuales son una mini computadora. ¿Sí? Ya son inteligentes, son multivariables, ya pueden ustedes tener información. Les digo, ya en las plantas, algunos ingenieros traen una aplicación que se conecta inalámbricamente precisamente al software o al programa de la planta y puedo ver inclusive gráficamente los equipos o condiciones. Ahora sí, lo que la aplicación permita. Se tiene que desarrollar una aplicación que obviamente digamos exactamente qué puedo hacer. Por eso ahora, en los celulares, ¿cuántas aplicaciones tienen? ¿Una? ¿Dos? ¿1000? ¿Cuántas tienen? Muchas. N. Ahora lo difícil es elegir cuál aplicación realmente utilizan. Es lo mismo, nada más que aplicado a un proceso. Y nada más que aplicado a la parte industrial, en donde, ¿cuál va a ser la parte robusta? ¿Lo que está en campo en las tuberías o lo que está en el centro de control? ¿Cuál va a ser lo robusto? ¿Cuál va a ser lo que tiene que soportar las condiciones de operación y temperatura? De presión, temperatura, flujo. ¿Lo que está en el proceso o lo que recibo en el centro de control? Lo que está en el proceso. Pues por eso también nosotros en nuestro curso vemos a los medidores porque son los que van a estar en el proceso. Por eso aquí estos ingenieros de automatización dicen, pues esto es lo que está instalado, mira, aquí están los instrumentos que están instalados, aquí está lo que detecta y lo que actúa, los actuadores o las válvulas de control. Todo lo demás son programas, es electrónica, es hardware, son aplicaciones, son redes de comunicación, pero el origen es aquí. Si este origen está mal, ¿cómo va a estar el dato que tenga acá? ¿Qué es lo que guardo en la historia? Pues un dato malo. Entonces debemos de seleccionar bien los sensores, bien las válvulas, para que funcionen bien con el proceso. Por eso nosotros todavía no se ha modificado el programa de la carrera, porque somos más prácticos todavía. Y porque obviamente pues no tenemos todas las bases. Si aquí se requiere una maestría para emplear los sistemas de control, pues desafortunadamente esa sería una manera de actualizarse en este terreno. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece la introducción? ¿Qué les parece la motivación que trato yo de imbuirles en cuanto a la importancia que tienen los sistemas de información y control? Y también traigo la voz del Consejo de Egresados que digan, oigan, deben explicarles más de los sistemas distribuidos o computarizados. Vamos a ver después el simulador, pero ya en una de estas sesiones voy a proyectarles el simulador. Ahorita tienen pregunta de lo que vimos, jóvenes. ¿Qué les parece la analogía que les hice del celular con los desarrollos tecnológicos? Está muy bien, profe. Está muy acertada. Y pues, ahí vamos, ¿no? Sí. Por eso también les digo, a ver, ¿quién no maneja ya un sistema de televisión con el control remoto?
¿A poco se paran a prender la televisión? ¿Qué buscan? El control remoto, ¿no? Y ahí tenemos video, voz y datos. ¿Y qué tenemos? Sistemas de comunicación. ¿De qué dependemos? Pues yo puedo estar comunicado por satélite o por cable. ¿Sí? ¿Jóvenes? Entonces, ¿cuál es el miedo? No requerimos un ingeniero de comunicaciones para que nos venga a conectar una televisión. ¿Y qué hacemos con la televisión? La operamos. ¿Y qué hacemos con la comunicación? Pues alguien nos da el servicio. Igualito en las plantas. ¿Quiero una comunicación? Pues traigo un ingeniero de comunicaciones. Quiero un video, hacer un programa traigo un programador. Quiero hacer el mantenimiento de un instrumento, traigo un instrumento. El mantenimiento es como con un vehículo, con un mecánico, a municiones. No, porque son muy amplias. Pues, y también nosotros en ingeniería química, también cada vez hay más especialidades. A ver, ¿qué tanto sabemos de tecnología de alimentos? Que es un mundo extenso. ¿Qué tanto manejamos? A pesar de, de que hay competencia de conocimientos petroleros en la industria petroquímica y petrolera, resulta que en esas áreas hay más ingenieros químicos, no solamente industriales, pero sí hay más industriales que petroleros. Y luego los ingenieros petroleros, la industria no los quiere porque, pues es que tú eres nada más del petróleo. Y no, pues un ingeniero químico petrolero, pues sí tiene una cierta tendencia a manejar más los procesos petroleros, pero tiene toda la formación de ingeniero químico. Es adaptable. Bueno, ya me estoy desviando. Jóvenes, por hoy, entonces aquí dejo el tema y la siguiente sesión voy a empezar con los conceptos básicos. Ahorita nada más les voy a mostrar la portada. Nada más para que les muestre yo la portada de lo que vamos a ver en la próxima sesión. ¿Qué vamos a ver en la próxima sesión? Los conceptos de instrumentación y control de procesos. ¿Qué vamos a ver ahí? Pues que un proceso para que pueda ser controlado necesitamos, una vez que tenga una salida, que responda a cambios que le ocurran. Esa respuesta que tenga de salida hay que medirla y tenemos que utilizar una forma de controlarlo de acuerdo a un valor que deseamos mantener. Y con el controlador debemos tomar diferentes acciones. Y entonces vamos a generar que esos cambios del proceso los podamos controlar. Y vamos a tener dos sistemas, un controlador prealimentado y un controlador retroalimentado. Y entonces en la siguiente sesión les voy a explicar la diferencia de cómo funciona un control con retroalimentación y cómo funciona un controlador con prealimentación, que son los dos sistemas de control más utilizados. Pero este prealimentado se utiliza en un 5% en la industria y este retroalimentado en un 95%. Entonces ya una vez que veamos la diferencia entre los dos y cuál es lo que le marca, me voy a seguir y casi todo lo que vayamos a ver después va a ser control retroalimentado, que si recuerdan en el texto de Shinsky, precisamente el primer capítulo decía, ¿qué es un control retroalimentado? Jóvenes, los veo en la siguiente sesión. Con ustedes es el martes próximo. No les toca el puente, qué bueno. Porque ya el lunes tenemos el primer puente, empezando y primer puente, siempre ocurre así. Jóvenes, los veo el martes y les voy a mandar las presentaciones para que las vayan teniendo. Esta ya se lo voy a mandar a la persona que me envió, que me iba a apoyar con esa distribución. Muy bien, jóvenes, si no haya ningún comentario adicional, los veo el próximo martes. De acuerdo, profesor. Gracias. Gracias. Luego, profe. Jóvenes, buenas tardes.